Éramos arqueólogos destinados en El Cairo. Nos llegó una llamada de emergencia en la noche y encontramos algo maligno en el desierto del Sahara. La llamada de socorro llegó a las 3 de la mañana, mientras todos dormíamos. Nolan era madrugador y fue él quien recorrió las habitaciones de hotel en hotel, despertándonos con urgencia tras ver el mensaje en su teléfono del trabajo. 3 simples letras, sin ninguna explicación, pero diciéndonos que necesitábamos ayuda urgentemente. SOS. La adrenalina hizo que nadie estuviera medio dormido ni necesitara café cuando nos reunimos en la habitación del hotel de Rebeca, que también nos servía de centro de conferencias para cuando teníamos que hacer llamadas a la universidad o simplemente reunirnos. Éramos arqueólogos destinados en El Cairo, la capital de Egipto, muy cerca de las icónicas pirámides que definen la idea que viene a la mente de la mayoría de la gente cuando piensa en esta tierra. En particular, se nos encomendó estudiar posibles asentamientos del antiguo Egipto que se encontraban más allá del alcance inmediato del río Nilo. Salvo algunas zonas urbanas muy rudimentarias centradas en oasis, la civilización egipcia dependía completamente del Nilo, de sus aguas ricas en nutrientes para sustentar su economía agrícola. Por ello, cuando imágenes satelitales recientes mostraron posibles ruinas en pleno desierto, lejos del Nilo, de cualquier corriente conocida o de antiguos oasis, nuestro equipo arqueológico fue enviado a investigar. El día anterior, 4 de nosotros, Christine, Daniel, Cameron y Greg, habíamos empacado todo lo necesario para un viaje nocturno. El lugar estaba a 6 horas en coche por el desierto desde El Cairo, justo el tiempo suficiente para que hicieran un reconocimiento preliminar del lugar y regresaran para informar al grupo sobre cualquier hallazgo al día siguiente, de modo que pudiéramos decidir cómo proceder. En lugar de regresar a la hora prevista, las 6 de la mañana, enviaron una llamada de socorro con su teléfono satelital de emergencia, alrededor de las 3 de la mañana. «Tenemos que salir a buscarlos», dijo Rebeca, con su voz autoritaria y firme como siempre. «No sabemos qué pasó. Tenemos que decírselo a la policía, al ejército o...» «Al diablo con eso», dijo Rebeca interrumpiendo a Nolan. «A menos que les paguemos con la mitad de nuestro presupuesto, se van a tomar su tiempo». «No, nos vamos. Empieza a cargar el camión». Sin decir una palabra más, Nolan y yo empezamos a cargar nuestra camioneta con suficiente agua, comida y gasolina para 2 días en el desierto. Rebeca agarró nuestro teléfono satelital de emergencia para intentar contactar con el grupo desaparecido. 1 hora después de conducir hacia el oeste, los últimos vestigios de El Cairo que podíamos ver habían desaparecido del retrovisor y conducíamos directamente a través del desierto y sobre dunas de arena en dirección a las coordenadas satelitales que recibimos al inicio de la expedición. Durante el camino, hablamos de todas las posibilidades de lo que pudo haber sucedido, aunque nada encajaba con las circunstancias. Si simplemente se hubieran quedado sin gasolina o si su vehículo se hubiera averiado, aún podrían contestar su teléfono satelital o enviar un mensaje más descriptivo que un simple SOS. No sabíamos qué más podría haber sucedido aparte de la avería del vehículo. El lugar estaba lejos de la civilización. Los nómadas que ocasionalmente pasan por la zona no eran conocidos por su hostilidad y no se conocían grupos terroristas en la zona. En ese momento me di cuenta de algo que no me llamó especialmente la atención, pero que, al recordarlo, debería haber sido una clara señal de alerta. El sol no brillaba tanto como de costumbre. Estábamos en pleno desierto, sin nubes ni árboles grandes a la vista que bloquearan los rayos del sol. Aunque por un momento me pareció extraño, no le di mucha importancia. Al fin y al cabo, era un hombre de ciencia y razón. Hasta ese día, la superstición y la mitología no eran para mí más que interesantes notas históricas a pie de página que debía considerar al contextualizar los hallazgos arqueológicos. Cuánto añoro ahora aquellos días dichosos e ignorantes. A solo 1 hora de las coordenadas del sitio de investigación, Rebeca le pidió a Nolan que redujera la velocidad. A unos 100 metros, vio a una persona caminando por las dunas. Cambiamos de dirección para acercarnos. Quizás sabían dónde estaban nuestros amigos o simplemente necesitaban ayuda.
Después de todo, era muy inusual que alguien simplemente caminara por el desierto tan lejos de cualquier forma de civilización, especialmente sin un camello ni ningún medio de transporte. «Hola», gritó Rebeca en árabe después de que nos hubiéramos acercado lo suficiente como para bajar y caminar hacia el desconocido. Obviamente nos oyó, pues se detuvo un momento, pero no se giró para mirarnos y siguió cojeando. Rebeca lo llamó en copto esta vez, pensando que quizá no entendía árabe. De nuevo se detuvo y siguió cojeando. Cada vez más impaciente y preocupada, Rebeca corrió lo suficientemente rápido como para ponerse delante de él y mirarlo directamente. En cuanto su rostro se encontró con el de él, jadeó y ocultó su expresión de sorpresa con las manos. Se detuvo, mirándola. Después de lo que probablemente fue solo un instante, pero pareció más largo, Nolan y yo los alcanzamos para ver qué veía Rebeca. No tenía ojos. Donde debería haber 2 ojos, solo había agujeros negros en su cara, y tenía vetas de sangre seca que bajaban desde donde solían estar sus ojos hasta sus mejillas. Tenía la boca ligeramente abierta, pero no podía decir nada, solo le temblaba el labio. El pobre hombre estaba obviamente traumatizado. Nos quedamos en silencio frente a este hombre solo unos instantes, pero pareció mucho más tiempo. Entonces empezó a moverse torpemente a nuestro alrededor, y Rebeca lo agarró del brazo y se lo puso sobre el hombro para sostenerlo. Me coloqué a su otro lado y le puse el otro brazo sobre el mío, para que se apoyara en ambos lados. Lo guiamos hacia el coche, en dirección contraria a la que caminaba cuando lo encontramos. Obviamente, estaba debilitado por lo que le había pasado, pero las pocas fuerzas que le quedaban las dedicó a intentar dar la vuelta y continuar por el mismo camino. Rebeca y yo, con algo de fuerza, lo ayudamos a subir a nuestro vehículo. «¿Qué demonios le pasó?», preguntó Nolan, después de sentar al hombre herido en nuestra camioneta. No sé», respondí, mirando a Rebeca para ver si decía algo. Me devolvió la mirada, igual de confundida. «Lo llevaremos a un hospital cuando regresemos a El Cairo», dijo. «Pero nuestra prioridad ahora mismo es encontrar a los demás». Seguimos conduciendo en dirección a las coordenadas en silencio, solo interrumpido por nuestro invitado, que decía ocasionalmente una palabra: «Ya X». Ninguno de nosotros entendió, pero desde entonces aprendí que ya X significa retroceder. Intentaba que diéramos la vuelta, pero, por desgracia, no le hicimos caso. El sol se volvía cada vez más turbio a medida que nos acercábamos al lugar, pero los acontecimientos del día nos habían engañado. Creíamos que era mucho más tarde de lo que realmente era, lo que nos hizo no prestar atención a lo que, en retrospectiva, era una advertencia muy clara. Finalmente llegamos al sitio y nos quedamos perplejos al no ver nada. En serio, nada. Normalmente, cuando los sitios antiguos son recuperados por la tierra, se forma una colina donde todo queda enterrado. Así es como los arqueólogos suelen obtener alguna pista de un sitio en el que centrarse. En este caso, sin embargo, solo había un desierto llano, apenas una duna de arena. «Si no están aquí, ¿dónde están?», preguntó Nolan. Rebeca y yo nos miramos con preocupación y luego volvimos a mirar a Nolan. Tenía razón. Si no los hubiéramos visto de camino al lugar y no estuvieran allí, ¿a dónde habrían ido? La única opción era que estuvieran perdidos vagando por el desierto, y dado lo vasto y peligroso que era, no era probable que sobrevivieran. Tal vez lograron contactar a la policía o que alguien los atrapara, pregunté. «Nos lo habrían dicho entonces», respondió Rebeca, claramente asustada por cualquier posible resultado de la situación. «Chicos, silencio un segundo». Nolan los mandó callar. Nos quedamos en absoluto silencio un momento, con Rebeca y yo mirándolo confundidas. «Nolan, ¿qué haces?», empecé a decir antes de callarme. Lo oí. Era un sonido débil, pero cada vez más cercano. Parecía un silbido, como el de una serpiente. Nuestra concentración se interrumpió al oír el sonido de la puerta de la camioneta al abrirse. El hombre que habíamos recogido había salido a trompicones y se dirigía histéricamente hacia donde veníamos. Estaban sucediendo demasiadas cosas a la vez. Nuestros amigos habían desaparecido. El misterioso silbido,
y ahora el extraño mutilado que habíamos recogido en el camino estaba usando las pocas fuerzas que le quedaban para alejarse lo más posible de allí. Fue entonces cuando noté que el silbido se hacía más cercano a medida que oscurecía. «Chicos, ¿qué hora es?», pregunté, dándome cuenta de que algunas cosas no cuadraban. Nolan miró su reloj. «Las 3 de la tarde», dijo, mirando su reloj y luego el cielo con confusión. Ninguno de nosotros entendía qué estaba pasando. Era casi el crepúsculo, con apenas un tenue rayo de sol en el cielo. No había duda entre nosotros. Nos dimos cuenta de que nos íbamos a las manos al intentar encontrar a nuestros amigos por nuestra cuenta. Nos dirigimos hacia la camioneta. Nolan se sentó en el asiento del copiloto y yo atrás, mientras Rebecca se dirigía a buscar a nuestro amigo sin nombre. La siguiente parte se la he descrito a muchos funcionarios, egipcios, británicos y estadounidenses. Llevaba semanas sin ver, así que no podía ver las caras de los británicos y estadounidenses que me interrogaban, pero por las risitas que oía de fondo, supe que no me tomaban en serio. Solo los egipcios parecían tomarse en serio mi historia. Mientras Rebecca intentaba agarrarlo del brazo, una serpiente emergió de la arena. No era una serpiente cualquiera. Solo sobresalía unos 2,5 metros del suelo, pero por sus dimensiones, se deducía que aún había mucho más en la criatura bajo la superficie. Rebecca se giró y enfrentó a aquella monstruosidad con los ojos muy abiertos. Parecía paralizada. El recuerdo de lo sucedido se reproduce muy lentamente en mi mente hasta el día de hoy, cuando en realidad todo ocurrió en menos de unos minutos. El resto del cuerpo de esta enorme serpiente emergió del suelo. Debía de medir al menos 15 metros, pero se materializó rápidamente. Mientras Rebecca se tambaleaba hacia atrás, la punta de la serpiente la envolvió, restringiendo sus movimientos y acercándola a su cara. Uno por uno, le sacó los ojos con su lengua bífida, saboreando el sabor mientras gritaba en el desierto vacío. Entonces se la comió, de un solo mordisco. En un momento estaba allí gritando y forcejeando en su cola, y al siguiente era solo un bulto que descendía por la garganta de la bestia. Nolan sollozaba histéricamente, mientras yo permanecía en silencio, atónito. Ambos queríamos darnos la vuelta, pero no pudimos. El hombre que habíamos encontrado antes se tambaleaba a toda velocidad, pero la punta de su cola también lo alcanzó. Al ver que ya le faltaban los ojos, la bestia lo desechó de la misma manera que hizo con Rebecca. Esperaba que no supiera que estábamos en el coche. Esperaba que simplemente se fuera y pudiéramos escapar. Maldije en ese momento, recordando que las llaves de la camioneta estaban en el bolsillo de Rebecca. Se giró para encarar la camioneta. En menos de lo que pude maldecir, un golpe de su potente cola la volcó de lado, y Nolan y yo salimos heridos en la caída. Me quedé allí, inmóvil, cuando su cola entró en el vehículo y envolvió a Nolan y lo sacó. El cristal roto de la ventana le provocó cortes al ser arrastrado. Cerré mis oídos tan fuerte como pude, pero aún podía escuchar sus gritos mientras le comían los ojos, seguidos de un último grito y luego silencio. Me quedé allí gimiendo, sabiendo que vendría por mí. Y así fue. Sentí su cola envolviéndome tan fuerte que apenas podía respirar. Me sacó por la misma ventana que Nolan, provocándome los mismos cortes en las extremidades al arrastrarme. Estaba cara a cara con este ser horrible, sin apenas tiempo para procesar la idea de que estaba a punto de morir. Primero me devoró el ojo izquierdo. Grité de dolor, igual que Rebecca y Nolan, cegado por ese ojo, mientras la criatura se tragaba mi ojo y mi sangre con avidez. Antes de que me arrancara el ojo derecho, vi que la luz comenzaba a regresar al horizonte. Por un momento, deseé que esto significara el fin de mi tortura. Lo hizo, pero no antes de devorarme también el otro ojo. Grité aún más fuerte mientras la oscuridad consumía mi mundo y sentía el calor del sol regresar a mi piel. No me cabe duda de que, si la oscuridad hubiera permanecido, la serpiente gigante también me habría consumido por completo. Pero supongo que la luz la ahuyentó al liberarme y sepultarse bajo tierra. Después de eso, vagué sin rumbo por el desierto, sufriendo dolor y sin ver. Mis zapatos se llenaron de arena caliente.
Sentía el sol azotándome y estaba a punto de rendirme y morir. Por desgracia, me salvó una tribu de nómadas que generosamente se encargó de transportarme a El Cairo. Allí recibí tratamiento y me transportaron de vuelta a casa para vivir una sombra de mi vida anterior. Ya no puedo participar en excavaciones arqueológicas ni hacer muchas de las cosas que antes me encantaban. Ahora fabrican todos estos dispositivos maravillosos que leen y escriben las palabras que dices. Así es como mantengo mi trabajo como historiadora y pude contactar con mis compañeros de la universidad, quienes me informaron que fotos satelitales más recientes parecen mostrar que el sitio que nos enviaron a investigar simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. Mi árabe no es tan bueno como el de Rebeca, pero entendía algo de lo que decían los nómadas que me encontraron. La palabra que me venía a la mente era Apep. Después de investigar un poco sobre ese nombre, me di cuenta de lo que habíamos descubierto. Sabía que había matado a mis amigos y que me había dejado ciego. Entonces me di cuenta de que los antiguos egipcios, con toda su sofisticación y conocimiento, no se aventuraron a vivir en el desierto, no porque no pudieran, eran muy capaces. No lo hicieron porque sabían más qué cosas aterradoras habitan aquí en el desierto.